Hola, soy el químico Enrique Serralde y en la sesión de hoy veremos la desecación en procariontes. Bueno, para el contenido de esta sesión veremos la desecación, agua en la célula, desecación y viabilidad, efectos de la desecación, resistencia a la desecación y rehidratación. La preservación de microorganismos tiene una gran importancia en diferentes sectores. Destaca la industria farmacéutica, alimentaria, las cepas de referencia para el control de calidad y los ceparios. En el caso de las farmacéuticas, preservar una cepa con producción de un antibiótico con un potencial elevado para su uso contra infecciones es muy importante. O por ejemplo, en una cervecería que necesita mantener una cepa, la cual realiza una fermentación única y que le confiere un peculiar sabor a su cerveza y la distingue del resto de la competencia. Conservar los microorganismos permite obtener resultados reproducibles en experimentos posteriores, logrando mantener la viabilidad para ser utilizados y sobre todo mantiene una estabilidad genética. La desecación es una técnica que permite preservar estos microorganismos por un periodo prolongado. Además, es más barata que otras técnicas más sofisticadas y permite tener un alto porcentaje de viabilidad y estabilidad genética. La desecación ha sido una técnica ancestral utilizada para preservar alimentos de una forma precaria en la antigüedad, como por ejemplo el secado al aire, la salmuera o la adición de azúcar. En general, la conservación de los microorganismos se basa en mantener un estado de anabiosis, en donde la actividad del metabolismo es mucho menor. En la desecación aplica el mismo concepto. Se detiene el metabolismo de la bacteria mediante la eliminación del agua disponible en un soporte inerte y estéril. Lo más común son discos de papel filtro. Sin embargo, hay otro tipo de soportes, como sal, arena o sílica gel. En este punto, el agua es insuficiente, que es incapaz de solvatar las macromoléculas en el interior de la célula. Por lo tanto, las reacciones enzimáticas no suceden y por ende el metabolismo se detiene. Se ha establecido que se puede mantener viables hasta por 4 años mediante el uso de esta técnica. Sin embargo, durante la desecación, las bacterias pueden sufrir un estrés por oxidación, por lo tanto, puede perder el porcentaje de viabilidad. Esto depende de la sensibilidad del microorganismo. La actividad de agua se define como la disponibilidad de agua en un producto para que actúe como un reactante, solvantante o humectante. Los valores de actividad de agua van desde 1 para agua pura o 0 para un producto en el que toda el agua no está disponible para ser utilizada. Considerando la actividad de agua y su relación con el desarrollo de los microorganismos, los valores mínimos de agua permiten evitar su proliferación. Por otro lado, el agua intracelular se distribuye entre varias estructuras en distintos compartimientos celulares, por ejemplo el citoplasma y el periplasma. Desde una perspectiva biofísica, se puede argumentar que las células bacterianas son bolsas de agua unidas a la membrana. Estas bolsas de agua contienen un promedio de unas 2000 diferentes proteínas aproximadamente. Se ha establecido que aproximadamente el sistema acuoso representa alrededor del 70% del peso húmedo de una célula. El agua participa en los movimientos moleculares de los que dependen las reacciones bioquímicas. El agua actúa como un nucleófilo reactivo, donante y aceptor de protones y media las interacciones electrostáticas. La desecación comúnmente es asociada a la sequía. Son conceptos similares, pero a la vez muy diferentes. La desecación se refiere a un contenido de agua muy bajo en la célula, mientras que la sequía se refiere a la ausencia de agua en el ambiente. De este modo, los microorganismos pueden ser sometidos al estrés de la desecación generada por una sequía en un ecosistema. La viabilidad celular se refiere a la capacidad que tienen las células de reproducirse, mientras que la actividad celular se refiere a la retención de su función celular original. La desecación repercute en la membrana de la célula, lo que provoca la destrucción de la membrana, de los fosfolípidos y de las proteínas de la membrana. Esto genera que la membrana celular pierda su función regular y contener la fuga de moléculas intracelulares, así como la entrada de moléculas extracelulares en la célula, lo que eventualmente conduce a una muerte celular.
El daño generado por el estrés de la desecación ocasiona cambios morfológicos en la célula, hasta modificaciones irreversibles a nivel molecular. Otros cambios incluyen el encogimiento y variación en la forma, alteraciones en el volumen de los compartimentos celulares, contracciones en las capas externas y cambios en la tensión superficial. Los daños letales de un organismo por la desecación son los daños a nivel de proteínas y ácidos nucleicos. Durante la desecación, algunas moléculas pierden su conformación original y no vuelven a ser funcionales para la célula aún después de que éstas hayan sido rehidratadas. También la concentración de solutos aumenta rápidamente, de tal forma que las bacterias sufren un estrés hiperosmótico. Se ha descrito que el incremento de cloruro de sodio dentro de la célula permite inhibir el proceso de división celular, síntesis de proteínas y replicación del DNA. Otras afectaciones es la acumulación de especies reactivas del oxígeno, como el superóxido, peróxido y radicales hidroxilo, y se le conoce como daño por estrés oxidativo. El daño por estrés oxidativo se manifiesta con la alteración en la estructura de las proteínas y la peroxidación lipídica de la membrana, lo que conlleva la pérdida de la barrera de difusión a solutos impermeables y finalmente la lisis celular. Las bacterias en ambientes naturales dependen de su respuesta adaptativa, utilizando diferentes estrategias como mecanismos fisiológicos, modificaciones estructurales y moleculares que le permiten resistir a la desecación. En general, las gram positivas son las bacterias más tolerantes a la desecación. Muchas especies de bacterias gram positivas acumulan manganeso y tienen una alta relación de manganeso y fierro, y son muy resistentes a las radiaciones. Una de las estrategias de supervivencia frente a la desecación es la acumulación de disacáridos no reductores, como la sacarosa y la trealosa. En bacterias gram negativas como Escherichia coli y Pseudomonas, se ha logrado inducir tolerancia a la desecación utilizando trealosa e hidroxiectoína. La adición de trealosa al soporte permite aumentar los niveles citoplasmáticos del sacárido, que contribuye a estabilizar la cantidad de trealosa en la membrana citoplasmática durante la desecación. Estos azúcares tienen una doble función en los organismos tolerantes a la desecación. Primero, las moléculas de azúcar protegen a las células y a las biomoléculas al reemplazar el agua, normalmente formando puentes de hidrógeno. Durante el secado, la respuesta al estrés está asociada a una rápida síntesis de proteínas de estrés. Las proteínas intracelulares son capaces de compensar la pérdida de agua mediante la formación de enlaces de hidrógeno con otras moléculas. Es muy probable que las proteínas y los sacáridos interactúen por puentes de hidrógeno en el citoplasma de los anaerobiotas. Así, las proteínas de estrés y las azúcares podrían jugar un papel muy importante en la organización molecular de la célula, una vez que están presentes en el mismo compartimento celular. En un artículo publicado por Slade y Rothman en 2011, encontraron una relación entre la tolerancia a la desecación y a la resistencia de la radiación ionizante en Deinococcus radiodurans, mostrando tasas de supervivencia muy similares, lo que sugiere que ambos tipos de estrés están regulados por un mecanismo muy similar entre sí. Los mecanismos por los cuales las bacterias pueden resistir a la desecación son los siguientes: las acuaporinas, solutos compatibles, proteínas, reparación del DNA, modificación de la membrana y un estado viable no cultivable. En las acuaporinas responden al estrés modulando el flujo de agua en la célula, principalmente a la deshidratación y congelación. En el caso de los solutos, es un mecanismo muy simple en donde la célula acumula moléculas en respuesta al estrés hídrico, con la finalidad de soportar la disminución del agua externa y así disminuye la presión de la turgencia interna. Dentro de estas moléculas se incluyen algunos aminoácidos, azúcares simples y polialcoholes en el caso de hongos. La síntesis de azúcares como la trealosa, sacarosa ayudan a estabilizar la membrana, la síntesis de bateínas y ectoínas que ayudan en el balance osmótico. Estas azúcares incrementan la fluidez de la membrana y se une a la superficie de las proteínas, aumentando la tensión en la capa externa de estas proteínas y por lo tanto impide la desnaturalización. Para las proteínas, también conocidas como proteínas de choque térmico, estas proteínas intracelulares pueden compensar la pérdida de agua mediante la formación de puentes de hidrógeno con otras moléculas en el citoplasma de las bacterias. Las proteínas tipo LEA poseen una habilidad para plegarse y formar estructuras secundarias ordenadas, mientras la bacteria sufre de deshidratación.
Esas proteínas son muy estables y también se conocen como escudos moleculares durante el estrés hídrico. Para la reparación del DNA durante el estrés, la célula debe recuperar el daño del DNA mediante la expresión de distintos genes. La funcionalidad del DNA reparado y de los sistemas de replicación determina si la célula vive o muere. Dentro de estos genes se incluyen metiltransferasas, desmetilasas oxidativas y adenina glicosilasas. Para la modificación de la membrana, cuando la membrana de la célula se deshidrata, las cabezas polares de los lípidos permanecen más cerca unas de otras, lo que favorece la interacción de fuerzas Van der Waals entre los lípidos. Esto genera que la membrana pase de una fase de gel, pase a una fase de gel, por lo tanto la fluidez de la membrana disminuye. Un estado viable no cultivable se presenta por el estrés de la desecación. Las bacterias pueden pasar a un estado fisiológico en el cual su metabolismo está en pausa indeterminada y no puede crecer en medios de cultivo. Sin embargo, están viables y aún pueden retomar las actividades metabólicas. La bacteria puede retomar su actividad metabólica una vez que el estrés haya terminado y se encuentra en un medio apropiado para su crecimiento. A este paso se le conoce como resucitación. La rehidratación es una etapa muy crítica, ya que la supervivencia de las células que lograron resistir a la desecación están en juego en esta parte. Se ha reportado que una rehidratación lenta favorece la tasa de supervivencia. Como se mencionó anteriormente, la adición de osmoprotectores es una manera de poder proteger a la bacteria cuando se rehidrata. Se debe de escoger un medio adecuado con una disponibilidad de nutrientes para poder reparar el daño celular. También hay factores intrínsecos y extrínsecos que afectan en la supervivencia de las células recuperadas, como es el caso del pH, la concentración, puede ser la temperatura, humedad relativa y la concentración de gases como dióxido de carbono y oxígeno molecular. Muchas gracias por su atención y esto sería todo.